grabar. Y voy a compartirles el PPT que preparé con la materia, con los esquemas generales que les comentaba. Ya, me avisan si es que yo no me doy cuenta si alguien ingresa o si me están hablando, porque no me avisa bien esto. Idealmente díganle a sus compañeros si pueden siempre conectarse a la hora. ¿Sí? Espérenme, para no tener que... ¿Aló, profe? Dígame. Hola, buenas tardes, profe. Profe, que recién ingresé, que estaban hablando, cambiaron la fecha. No, el jueves vamos a tener una clase, porque el martes 18 me estaban pidiendo un cambio de horario porque ellos tienen prueba en ese horario. Ok. Entonces lo vamos a dejar para el jueves desde las 7:30, en el mismo horario. Porque yo no voy a hacer clase el martes y la hago el jueves. Ya, profe. Gracias. Ya, entonces ahora sí, creo que sí. Ya, ven el PPT, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ya. Les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que nosotros hemos realizado hasta esta parte. Estoy hablando tanto de lo que vimos al principio del semestre como lo que estamos viendo ahora. Un primer problema que nosotros nos tenemos que preguntar cuando hablamos de derecho sucesorio es el problema de la muerte, ¿no? Porque de esto se deriva toda esta materia que nosotros estamos estudiando ahora. ¿Qué entendemos por qué para nosotros es importante este evento de la muerte? Nosotros conversábamos ayer en las clases anteriores que tiene una tremenda trascendencia jurídica porque nosotros entendemos que este evento de la muerte extingue la personalidad, es decir, la persona deja de ser sujeto de derecho. Y esto en virtud de una normativa expresa del Código Civil, que es el artículo 89. ¿Se entiende esa idea que se extingue la personalidad por el evento de la muerte? Sí, profe. Ya, y se comprende también por qué esto, lo vamos a ver más adelante también, tiene una significancia o una importancia en cuanto al principio de la seguridad jurídica por los negocios o el patrimonio comprometido que pueda tener esta persona al momento de fallecer. Y por eso es que se crea toda esta instancia del derecho sucesorio. ¿Cuáles son los diversos planos que nosotros hemos estudiado desde esta parte de esta noción de la muerte? Por la primera parte encontramos lo que era la muerte real, que nosotros conversábamos ayer, que es aquella que a nosotros nos consta, o la ocurrencia nos consta. ¿Y en qué consiste este evento de la muerte natural o la muerte real? En una postura tradicional nos decía que es el cese de las funciones vitales. Una postura moderna dice que es la extinción de todo trazo de actividad bioeléctrica de la corteza del cerebro, que es la muerte encefálica. Y este concepto aparece recogido por la ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos. Eso es lo que nosotros entendemos en Chile por muerte real o muerte natural. Yo les hablaba ayer que era este evento que nos daba con certeza el inicio de todo este proceso de la sucesión por causa de muerte. Y otra parte que nosotros hemos conversado bastante en este ramo, o en esta parte de este ramo, es la muerte presunta, que es aquella declarada por el juez en conformidad a las reglas generales respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no, y esto genera una serie de otras reglas y excepciones que nosotros vamos viendo en derecho sucesorio. ¿Cuál es la trascendencia jurídica de la muerte entonces? Se explica esta existencia de normas que persiguen establecer la efectividad de la muerte y determinar cuándo ésta se ha producido. Nosotros conversábamos ayer la importancia cuando hablamos de la apertura de la sucesión. En cuanto a las reglas, en el caso de la muerte real, que permiten establecer esta efectividad de la muerte y determinar cuándo se ha producido, es necesario un certificado médico que asistió a este difunto en la última enfermedad para efectos de proceder a la inscripción, porque esto es algo que nosotros creo que no hemos conversado, porque en realidad yo lo daba por sentado, que este evento de la muerte, que es un evento real y natural en principio, debe ser certificado por este médico y debe inscribirse en el registro civil la defunción e inhumación de este cadáver. Y esto en virtud del artículo 141 del Código Sanitario, artículos 5, 44, 45 de la Ley 4.808 del registro civil. Es necesario entonces inscribir esta defunción en el registro civil. Es necesario también una licencia o pase por parte de un oficial de registro civil para proceder a la inhumación del cadáver, y en los casos en que se desea proceder al trasplante de órganos, las normas de que nosotros comprobamos este evento de la muerte natural están establecidas en el artículo 11 de la ley 19.451, que puede que ustedes hayan revisado
o no? ¿Conoce los requisitos para yo poder determinar la muerte de una persona para realizar trasplante de órganos en Chile? Que yo recuerde, profe, no. No sé si mis compañeros, pero que yo recuerde, no. Eso lo vimos en Derecho Penal, creo que era la cesión total e irreversible de las funciones encefálicas, algo así. Sí, Por ciertas horas. por cierta Claro. cantidad. Muy bien, muy bien. No quería saber si pensaba en la regla en específico, pero sí que la conoce. Esa es la norma general para que nosotros en Chile podamos realizar trasplante de órganos. Y que para nosotros nos resulta importante en esta materia porque estamos hablando de esta noción que nosotros tenemos en derecho de la muerte natural, o cómo nos consta esta muerte natural o muerte real que yo les mencionaba ayer. Y ayer también conversábamos, y creo que parece que también en clases anteriores, el caso de los comurientes. ¿Recuerdan que hablábamos con respecto a los comurientes? ¿Que lo hablábamos ayer? Sí, que era Sí, respecto de profe. 2 personas que fallecían en el mismo instante y no era posible determinar cuál de ellas falleció primero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía el derecho en esa situación excepcional que estamos conversando? Si no me equivoco, presumían que habían muerto todos a la misma hora, algo así. Fallecía que habían muerto en el mismo instante, porque era En el imposible mismo determinar instante. cuándo se había producido. No logro determinar quién me habla Kaira me habló también la compañera Aceituno, y alguien más me habló, ¿no? Lisette Y sí, Ordóñez. ya, sigo entonces. Y respecto a las normas aplicables en los casos que exista certeza respecto del fallecimiento, pero que no se disponga del cadáver o no es posible su identificación, artículos 95 al 97 del Código Civil, esto en el caso de un evento trágico, en que nosotros no podamos acceder al cadáver de una persona determinada o por X razón no podamos determinar si esa persona es la persona que nosotros creemos que ha fallecido, por ejemplo, en caso de un incendio. O un accidente automovilístico que no nos permita poder reconocer quién es la persona que falleció, pero que nosotros presumimos que es la persona porque se encuentra, no sé, en el vehículo de la persona que nosotros consideramos. ¿Qué es? En cuanto a las reglas de la muerte presunta, ¿se acuerdan nosotros que conversamos ayer con respecto a la muerte presunta o a las reglas especiales que se daban en la apertura de la sucesión? ¿Qué pasaba en caso de la muerte presunta? Cuando yo presumía la muerte de alguien. Que debe declararse por el juez en el último domicilio. Después del último domicilio, perfecto. ¿Y te acuerdas si había, Matías, algunas situaciones excepcionales en el caso, en la aplicación de nuestros derechos? Eh, ¿Te acuerdas? Los extranjeros, profe, al extranjero, claro. los extranjeros, ¿Qué decíamos con respecto a los extranjeros? que a veces se va a declarar en el último domicilio que, o sea, no en Chile, sino que donde vivió o donde estaba viviendo al momento O sea, el principio de general tener su... en derecho sucesorio es que se determina la apertura en el último domicilio que tuvo la persona X, ¿no? Nosotros decíamos, ¿qué pasaba si un ciudadano chileno fallecía en el extranjero? O hablábamos de un extranjero que fallece en el extranjero, pero que había tenido algún bien en Chile y que tenía hijos en Chile. Esas son las reglas excepcionales a la aplicación de la ley chilena en sucesiones extranjeras, que lo conversábamos ayer. ¿Lo recuerdan? Y también, profe, sobre el relativo de la muerte presunta se aplica el artículo 81, que va a regir la ley del último domicilio, que tuvo el desaparecido. Independiente si nosotros sabemos cuál fue eventualmente su domicilio legal o cuándo fue. Así es. Muy Sí. bien, Alejandra, ¿no? Ya, entonces, Sí, Alejandra. la materia. En cuanto a estos efectos de la muerte frente al derecho, un efecto fundamental que nosotros hemos conversado hasta esta parte es que se extingue la personalidad, ¿no? Que ayer conversábamos sobre los atributos de la personalidad, algunos me lo mencionaban, y esto en virtud de lo que establece el artículo 78 del Código Civil. ¿Cuáles son consecuencias de este efecto fundamental, de esta extinción de la personalidad? Se extingue la responsabilidad penal,
se extinguen los derechos políticos de esta persona, se extinguen las relaciones jurídicas personalísimas, como por ejemplo el matrimonio, y se produce el desencadenamiento de toda esta institución que es la asociación por causa de muerte. Por eso es que para el derecho es tan interesante el evento de una muerte de una persona, porque se entiende que en ese momento se produce la extinción de la personalidad. Y esto podría tener, si nosotros no lo reguláramos en el derecho sucesorio de la forma en que lo tenemos en Chile, una serie de consecuencias patrimoniales que podrían afectar los negocios jurídicos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante para que nos vaya quedando clara esta noción. Un concepto... Profesora, disculpe que me quedó una duda respecto al PPT anterior. ¿Vicente? Se hablaba sobre la extinción de las relaciones jurídicas personalísimas y usted hablaba del matrimonio, ¿cierto? Que con la muerte se extingue el vínculo matrimonial. Termina. Y mi duda va en el fondo el matrimonio es un contrato y este se extingue, pero por ejemplo el contrato que hizo una persona X antes de fallecer, a veces con alguna tienda, alguna cosa, porque de por sí a veces las deudas se heredan, si no me equivoco. Como uno hereda aquí tanto activo como pasivo. En el caso de los herederos universales, sí. Entonces mi duda iba a eso, ¿por qué el contrato se extinguiría y estos otros contratos que generan deudas que se heredan tampoco extinguen? Tiene que ver con, nuestro sistema jurídico en general, no solamente de derecho privado, siempre se preocupa más de estas transacciones de carácter económico o la seguridad del crédito. Fíjense que incluso cuando ustedes veían los principios más importantes del Código Civil, probablemente vieron, la igualdad de los acreedores. A nosotros nos preocupa mucho la seguridad del crédito de los acreedores. ¿Qué pasa con respecto al matrimonio? ¿Por qué el matrimonio se extingue con la muerte? Piense también lo que es para el cónyuge sobreviviente. Por el evento de la muerte, quizá, si yo extingo el matrimonio, le permito que pueda contraer un nuevo vínculo, le permito que pueda continuar su vida después de la muerte de su cónyuge. Entonces también tiene una situación de ventaja para este cónyuge sobreviviente, que va a querer que esté aclarada la situación. Piense en un matrimonio donde fallece el padre, el jefe de la sociedad conyugal, que es el hombre, y está casado en sociedad conyugal, y al fallecer se entiende terminada la sociedad conyugal. Si yo no entiendo que termina el matrimonio por este evento, si yo no entiendo que termina la sociedad conyugal, entonces la mujer sigue quedando en una situación desmejorada. No sé si me comprenden. Para mí es un beneficio que termine el matrimonio por la muerte. No sé si entienden. Sí, entiendo, profe. Sí. ¿Sí? Sí, era como para relacionarlo, como ambos se entendían como contratos, se hacía como la diferencia con uno y no con el otro. Pero recuerde, cuando nosotros veíamos matrimonio, cuando veíamos el contrato de matrimonio, veíamos toda una discusión sobre si jurídicamente era verdaderamente un contrato. ¿Se acuerda? Si bien nosotros decimos que es un contrato. ¿Y se acuerda qué otras teorías nosotros manejábamos que podía ser el matrimonio? Si decíamos que no es un contrato. Sí, Una si no me equivoco, institución. podríamos entenderlo como Como una institución, me dijo alguien. como una institución, sí. Como Como un acto de Estado, si no me un equivoco. acto de Estado, ¿no? Entonces, es ahí más bien la discusión, porque cuando nosotros hablamos del matrimonio, no podríamos entenderlo como nosotros entendemos esta noción patrimonial de los contratos. Pero sí yo creo que en el caso de lo que es la seguridad de las relaciones jurídicas económicas en nuestro sistema jurídico nacional privado, siempre parecieran tener una mayor importancia en cuanto a la seguridad jurídica de esas relaciones, por lo menos en el sistema en que nosotros nos encontramos ahora. Eso es lo que yo creo. Entonces, por eso entiendo que se mantenga, no es que yo comparta ese principio, pero entiendo de que se mantengan ese tipo de relaciones. Y ese principio de inmortalidad jurídica. Ya, y ahora sí continúo con lo que estaba viendo. Les decía, la sucesión por causa de muerte. Como esta sucesión por causa de muerte, entonces nosotros lo vemos como un efecto fundamental de este evento de la muerte. Nosotros ya conversamos que cuando hablamos de la muerte, nos referíamos tanto a la muerte natural como o real y la muerte presunta. La sucesión en sentido genérico, nosotros lo podemos definir como acción y efecto de suceder, donde paso a ocupar el lugar de otra persona en una relación jurídica. Nosotros encontramos tanto la sucesión entre vivos, por ejemplo en el caso de la novación, y la sucesión por causa de muerte, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. ¿Qué sentido nosotros encontramos a esta sucesión por causa de muerte, que es lo que nosotros estudiamos en esta parte del ramo?
Un sentido de carácter objetivo, esta sucesión sería la masa de bienes que deja un causante al momento de su fallecimiento. En un sentido subjetivo, sería este conjunto de herederos o sucesores por causa de muerte. Y en cuanto a un tercer sentido, mecanismo de transmisión del patrimonio de una persona que fallece. Estos son tres sentidos que uno puede entender por el concepto sucesión por causa de muerte, que es algo que hasta esta parte nosotros hemos estudiado o hemos conversado. En cuanto a la sucesión por causa de muerte como mecanismo de transmisión sucesoria, nosotros encontramos diversos conceptos de este mecanismo de transmisión sucesoria, sucesión por causa de muerte. Uno de los más completos, a mi parecer, si bien aquí se mencionan tres, es el de Olavarría, que nos dice que es un modo de adquirir a título gratuito que opera en virtud del fallecimiento de una persona y permite a los herederos la adquisición de este derecho de herencia, la adquisición de la herencia misma y la adquisición del dominio de los bienes adjudicados en el acto de partición, que yo les conversábamos ayer con Alejandra. Igualmente, permite al legatario la adquisición de los bienes singulares asignados por el causante a título de legado, que eso creo que lo conversábamos ayer con Matías. ¿Cuál es el fundamento de esta sucesión por causa de muerte? ¿Por qué es procedente que el patrimonio de una persona que fallece se transmita a otras personas? Porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista de la regla general, con el fallecimiento de una persona, cuando yo entiendo que termina la personalidad jurídica, yo debiera entender que todo tipo de relaciones debieran terminar por ese acto del fallecimiento. Sin embargo, como al derecho le interesa por este principio de la seguridad jurídica y la seguridad de ciertas transacciones, permite que, por este principio de la inmortalidad jurídica, al momento de fallecer, si bien termina esta personalidad, nosotros tenemos el principio de la inmortalidad jurídica, de quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Ese aforismo que probablemente, creo que alguien incluso me lo mencionó hace un ratito. Entonces, el supuesto fundamental de esta existencia de normas sobre sucesión por causa de muerte es la existencia de este concepto que estaba un poquito subyacente a lo que estábamos conversando recién con Lisette, creo que era, en cuanto a esta existencia de la propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿la propiedad privada en Chile es un concepto importante para nuestro sistema actual? Sí. Es uno de los derechos que más protege la Constitución en el artículo 19 y creo que es el más largo, el numeral más largo. Y llega a ser sí, ridículamente largo y protege distintos tipos de propiedad y cada vez crece más y le habilitan más y es extremadamente protegida la propiedad privada en Chile. Entonces, esta idea de esta existencia de la propiedad privada, de cómo será de importante la noción de propiedad privada en Chile, que no solamente la encontramos regulada en lo que es el derecho privado, sino que lo encontramos consagrado en nuestra Constitución y lo encontramos consagrado como una garantía constitucional de tal importancia que es la garantía más larga que nosotros vemos dentro del artículo 19. Entonces, ahí vemos esta existencia de la propiedad privada. En derecho civil nos hace que toda persona mientras viva es sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Estas relaciones que nosotros vemos de esta persona pueden ser derechos reales o personales. Al morir esta persona, que es lo que conversábamos hace un rato, nosotros debiéramos pensar, ¿deberían extinguirse todas estas relaciones jurídicas al fallecer una persona, todos los negocios, todas las deudas que haya contraído, todas aquellas cosas que no sean de carácter absolutamente personalísimo, ¿deberían extinguirse al fallecer la persona? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Que no? ¿Que no? ¿Por qué no? Bueno, porque principalmente existen principios que, como por ejemplo el de la continuación del causante, el principio de la unidad del patrimonio. Entonces, no creo que se deban extinguir porque sí. No se debiera extinguir, ¿ya? Y de hecho ese es el principio en el cual nosotros, el que tenemos consagrado finalmente en nuestro derecho sucesorio. Por eso se los pregunto. ¿Alguien tiene otra opinión diversa o todos piensan similar a Matías? Yo, profe, creo que hay cosas que sí debiesen extinguirse porque tal vez la herencia es lo que se va a transmitir, se va a transferir, o transmitir, ahí. Transmitir, sí, en la que se va a transmitir
no necesariamente, o sea, no deberían ser muchas veces cierto tipo de deuda, quizás sí algunas, pero no todas, porque al final igual deja un poco, o en ciertos casos deja en detrimento a la persona que está recibiendo esta herencia. Pero Entonces, sí, es cierto lo que usted me dice. Más que dejar en detrimento a los asignatarios, deja en detrimento a esta masa hereditaria, ¿no? Que es posible que yo adquiera como asignatario si yo acepto la asignación que me están entregando. Recuerde sí que al momento de aceptar una asignación, yo la puedo aceptar con el beneficio de inventario, que nosotros lo vamos a revisar más adelante, pero que se los adelanto para que sepan que como yo lo recibo con beneficio de inventario, mi patrimonio no se va a ver mermado si yo aplico este beneficio, para que por último no tenga como una noción general o ya sepa alguna forma en que yo pueda proteger el patrimonio. claro, no, yo Claro, solo... perdón. Dale nomás, Mati. no, vale, Kaira, es que era tu idea, sorry. No, es que era respecto, o sea, como de lo mismo, yo sí igual entiendo esa parte, porque igual uno puede aceptar o rechazar, pero tal vez la persona contrajo, no sé, una deuda más grande de lo que tenía, no, obviamente suponiendo que iba a fallecer, y luego ocurre esto y la persona o el heredero igual no fue quien contrajo esa deuda, pero sí estuvo como siempre ahí, no sé cómo explicarlo. Sí, comprendo. Tú dices que puedo afectar. Profe, Dígame. respecto a lo que dice mi compañera y lo que usted mencionaba, creo que lo vimos en algún momento, el beneficio de inventario, era que el heredero podía, según un artículo, que no recuerdo cuál, del Código Civil, como no quedar obligado a pagar las deudas como que le afectaran directamente que no hubiera adquirido él. A través del beneficio de inventario, de forma muy simple, si bien lo vamos a ver más adelante, yo puedo, como asignatario, aceptar la asignación, pero la acepto solo en el grado que me pueda beneficiar. Es decir, aquello que pudiera perjudicar mi patrimonio, yo no me llega a afectar la asignación. Si la asignación, ponga usted, era de 100, pero tiene deudas por 200, si yo acepto con beneficio de inventario, entonces no recibo nada, porque todo lo que hay en mi asignación se va a ocupar para pagar las deudas. ¿Se comprende? De forma muy general. Y siempre Sí. recuerden que las reglas de derechos sucesorios, uno no se acuerda muy bien del número, están como desde el 955 en adelante, 950 en adelante, está toda la materia de sucesorios. Por si uno no se recuerda, pueden buscar en el código, porque a mí también se me olvidan los artículos, salvo algunos en particular, es el 999, el 102, pero no me lo sé todo de memoria, es el 700, pero uno sin de Profe, 1555 también me lo sé. Dígame. igual el principio de continuación hace énfasis en un punto que es en la integridad de las deudas del difunto, que indica que los bienes tienen que ser suficientemente rentables para el heredero. A eso se refiere y hacía énfasis en una parte que leí por ahí, no me acuerdo en dónde, a la integridad de las deudas del difunto. Ya. Creo que lo comprendo. O sea, probablemente se refiere como a que no se afecte el patrimonio del heredero por las deudas de la herencia. Claro, ahí va apuntado a la integridad de las deudas del difunto. Es que la verdad es que lo leí hace tanto tiempo que no me acuerdo, pero por la idea está por ahí. Ya, sí, lo vamos a ver con mucho más detalle para que no nos compliquemos ahora, pero solo para que ustedes sepan que existe este derecho. Y en cualquier caso, ustedes podrían, en caso que tengan una asignación, podrían rechazar una asignación. Si ustedes finalmente tienen dudas con respecto a si esta herencia en particular finalmente es mucho más deudas que beneficios para ustedes, o si no quieren entrar a esta sucesión, ¿no? Que pudiera estar afectada de muchas deudas. Esa es la forma en la cual yo protejo el patrimonio de los herederos, por quizá la mala gestión que puede haber tenido el causante. Pero lo vamos a ver en más detalle más adelante. De esta idea del fundamento de la sucesión por causa de muerte, entonces, subyace esta existencia de la propiedad privada, que están todas las cosas que nosotros siempre vemos, y además en este principio que no haya una perturbación a la seguridad jurídica, es decir, de todos estos negocios, de todas estas transacciones que nosotros hemos hecho previamente, este causante ha hecho previamente. Para evitar estas perturbaciones es necesario, entonces, que al menos algunas de estas relaciones jurídicas sobrevivan a la muerte de la persona que era sujeta de las mismas, que es lo que estamos conversando ahora, y que se determine con precisión el destino de los bienes del difunto.
Y les menciono que en el caso que nosotros tengamos una herencia, la herencia yo ya les había comentado que la tramitación es de carácter judicial y se realiza una solicitud no contenciosa ante el tribunal del último domicilio del causante, donde uno lo que solicita al tribunal es que se realice la apertura del testamento y uno entrega al tribunal el testamento cerrado. Uno al realizar este trámite de apertura de testamento no contenciosa de carácter judicial, uno además tiene que entregar un inventario de todos los bienes para que el tribunal eventualmente realice esta apertura del testamento, donde delante de testigos y delante de los herederos, abre el testamento y nos dice las eventuales cláusulas que se dejó en este testamento. Esa es la forma en que judicialmente nosotros realizamos este trámite que nosotros hemos estado conversando hasta ahora. Recuerden que solo nos encontramos ante un trámite de carácter judicial cuando estamos hablando de la existencia de testamento. Si estamos ante una sucesión de carácter intestado, entonces la tramitación es de carácter administrativa. Otra pregunta que sería importante resolver acá es que en este trámite de esta sucesión testamentaria, ante el tribunal puede ocurrir que en la apertura del testamento se den cuenta que en las cláusulas establecidas por el testador no se cumplió con estas reglas. Recuerden que en Chile nosotros no tenemos libertad plena para testar. Y puede ocurrir que el testador no cumplió con aquellas asignaciones de carácter forzoso que establece la ley. Si el testador no ha cumplido con asignaciones forzosas, está lo que se llama la acción de reforma del testamento, que pueden ejercer cualquiera de los herederos en contra del testamento. Y ahí se produce la reforma y se debe adecuar por el tribunal el testamento para que cumpla con estas asignaciones de carácter forzoso. Esto lo vamos a ver más adelante, pero se los menciono para que esto que nosotros estamos estudiando, y una pregunta que me hizo un compañero ayer, también ustedes conozcan cómo se tramita judicialmente, ¿sí? Para que conozcan, si bien es poco eventual que se encuentren ante un caso de testamento, porque es muy raro que haya testamento en Chile, capaz que alguna vez lo tengan que tramitar y por lo menos sepan de qué se trata o cómo se puede tramitar ante el tribunal. Entonces les he dicho, entonces esto se lo mencionaba en virtud de esta idea que se determine con precisión el destino de los bienes del difunto. ¿Por qué, aparte es importante que nosotros tengamos esta materia? Porque en virtud de sus normas, en virtud de las normas de la sucesión, se transmite y radica el patrimonio de la persona fallecida en manos de sus herederos. Yo les decía que al momento de producirse esta apertura de la sucesión con la muerte del testador, se produce esta comunidad de bienes por todos los herederos, donde en ese momento yo no tengo claridad o ningún heredero es dueño de una cosa en específico, sino solamente de una cuota ideal dentro de esta indivisión testamentaria, que era lo que conversábamos ayer. Nosotros llegamos o podemos saber que un heredero es dueño de una cosa determinada una vez que uno realiza el trámite de la partición de bienes de esta sucesión, que cuando lo hacemos por la vía judicial es el mismo tribunal que en un trámite posterior realiza esta partición. ¿Sí? Para que vayan pensando o vayan viendo cómo nosotros tramitamos esto en la realidad. Ya, ¿qué más? Les decía, bueno, algo que hemos conversado harto, que este principio de la mortalidad jurídica, que en virtud de estas normas se concibe a los herederos como continuadores de la persona del causante, quien contrata para sí, contrata para sus herederos, y porque en virtud de sus normas se da origen a este derecho real de herencia, ¿no? El cual a su vez asegura esta continuidad y el carácter perpetuo del derecho de dominio. El dominio que quiera titular una persona que se prolonga más allá de sus días. ¿Sí? Esto es para que ustedes vayan viendo la importancia de este derecho sucesorio o cuáles son los intereses que nosotros pudiéramos ver en esta materia. ¿Cuáles son los intereses que concurren en esta sucesión por causa de muerte? Confluyen diversos intereses. Por una parte, el interés del causante, que es esta persona que fallece, por la cual se origina todo este trámite de la sucesión por causa de muerte, el interés de la familia del causante, y por último, este interés de la sociedad. Y cuando nosotros hablamos del interés de la sociedad en el derecho sucesorio, esta sociedad, este concepto amplio, está representado por el Estado. Y en esto se entiende lo que yo les mencionaba, que en Chile no existe ninguna persona que vaya a quedar su sucesión sin heredero, porque el último heredero de carácter forzoso que viven todas las personas es el fisco, es decir, este Estado, este interés de la sociedad. ¿Cuál es el interés del causante? El interés es el de disponer de su patrimonio para después de sus días,
y esto se expresa en la libertad de testar. Y aquí les pregunto, porque nosotros hemos conversado un poquito esto. En Chile, ¿nosotros somos libres de testar? O sea, sí, pero no. ¿Cómo es el sí, pero no? Sí, Por regla se puede general no lo testar, tenemos. es Ya, que se puede testar, pero cierta parte, se puede testar, pero cierta parte del patrimonio, que creo que era un cuarto, que era como lo libre, y lo otro era en forma obligatoria lo que determinaba la ley. Sí, la cuarta libra de disposición. No hay libertad para testar, profesora, porque hay que respetar los asignatarios forzosos. los asignatarios forzosos. Es decir, nosotros no tenemos plena o libertad, porque hay distintos sistemas para testar en diferentes partes del mundo, ¿no? Existe la libertad plena y en el caso de nosotros existe una libertad limitada de testar. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de... cuando nosotros hacemos testamento en Chile tenemos que respetar lo que bien me decía Alejandra, que son estos asignatarios forzosos, o estas asignaciones forzosas. Y esto corresponde más o menos a la mitad del patrimonio total de esta sucesión. Luego, y este circulito que yo les mencionaba en las clases anteriores, lo que nosotros tenemos plena libertad para testar es en la cuarta de libre disposición, que yo puedo dejárselo a cualquier persona, y existe una libertad media de testar en el caso de la cuarta de mejoras. En cuarto, este cuarto de mejoras yo lo puedo destinar a alguno de mis asignatarios de carácter forzoso, pero yo escojo cuál. Esa sería algo de libertad que yo pudiera tener. Pero nosotros no tenemos plena libertad de testar en Chile. ¿Se recuerdan por qué no tenemos plena libertad de testar en Chile? ¿O cuál podría ser el interés? Creo que lo conversamos alguna vez. ¿Por qué no tenemos plena libertad de testar? Tenía que ver con las asignaciones forzosas a favor de algunas personas. Claro, pero ¿por qué nosotros establecemos estas asignaciones forzosas? Esa es la pregunta, es como para pensar por qué el legislador ha actuado de esta manera y por qué limita nuestra forma de testar. Les comento que esto tiene que ver con estos intereses que concurren en la sucesión por causa de muerte. Entonces, a la hora de legislar y de crear toda esta normativa que nosotros tenemos de sucesión, nosotros pensamos que el interés que hay allí no solamente es de este causante en cuanto a disponer de su patrimonio para después de sus días, sino también este interés de la familia del causante, donde se vería reflejado en estas asignaciones de carácter forzosa, y el interés de la sociedad que yo les mencionaba también está en esta forma en que nosotros hacemos los testamentos en Chile. Y por eso es que no se permite la plena libertad, porque se considera que sería casi inmoral que una persona pudiera testar de forma libre sin pensar en los intereses de estos asignatarios de carácter forzoso. ¿Quiénes son los asignatarios forzosos? Nosotros lo vamos a revisar más adelante, pero se los comento que entre estos, el primer orden que nosotros encontramos de asignatarios forzosos son los hijos. Y estos hijos, si no existen hijos, se excluyen todos los demás asignatarios probables, salvo él o la cónyuge sobreviviente. Entonces, para que vean quiénes son o de quién son estos intereses de la familia del causante que están siendo protegidos por este sistema que nosotros tenemos de libertad limitada de testar. Ya ve, esto lo estamos viendo recién. Profesora, ¿tendría un poco eso que ver con el tema de los vínculos y por todo el tema de lo primero que vimos, el tema de la familia? Claro. Como se protege tanto a la familia, ¿es por eso mismo que no existe libertad para testar? ¿O libertad plena para testar? Tiene que ver con todos estos contenidos que nosotros veíamos al principio de familia. Es decir, todo este contenido ético, moral, que uno puede dar a este concepto de la familia, ¿no? Que nosotros decíamos que era un concepto más amplio que el matrimonio, que lo veíamos dentro de las primeras clases. Entonces, esto también tiene que ver o se une con esto que estamos estudiando ahora en sucesorio. ¿Profe? Dígame. ¿El testamento solo sirve para transmitir bienes y obligaciones? ¿A qué se refiere con eso? Es que vi o leí hace poco que se pueden realizar declaraciones, pero eso no me quedó claro. Yo podría a través de un testamento... Como Bien. por ejemplo, no sé, nombrar un guardador para un hijo. Puedo reconocer un hijo a través de un testamento.
Entonces, puedo hacer distintos tipos de declaraciones, no solamente hablar de derechos y obligaciones, no solamente hablar de obligaciones de carácter patrimonial, podría, en efecto, a través del acto de testamento, hacer reconocimiento de un hijo, o nombrar. Ah, mira, gracias, profe. Ahí tenía la duda. Podría en su caso, en el caso de la cuarta, hablando de una persona que tenga mucho, mucho dinero, podría en la cuarta de libre disposición determinar la creación de una determinada fundación, como ocurrió con la universidad, esta Universidad de Valparaíso, no me acuerdo cómo se llama, la Federico Santa María. La Universidad Federico Santa María se originó por una fundación a través de un testamento de una X persona, que no recuerdo, que era una persona muy millonaria de Valparaíso. Y desde ahí se originó toda esta institución de la Universidad Federico Santa María, para que vea que también a través de un testamento puede hacer otro tipo de declaraciones, que no son exclusivamente patrimoniales. Ya. Ya vimos este interés entonces de la sociedad representada por el Estado, y ya entendimos cuáles son los intereses que confluyen en esta idea del derecho sucesorio, y por qué, por tanto, nosotros podríamos entender que se vea limitada la libertad de testar en Chile. ¿Y qué les parece eso que nos limita en la libertad de testar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? O sea, yo por el tema de la familia igual estoy de acuerdo en esa restricción que se genera. Viendo por el tema del mismo cónyuge y en el caso que existan los hijos para una posterior como seguridad para ellos también. Ya, sí, yo estoy de acuerdo también. ¿Alguien que tenga una opinión diversa a esa? Profesor, de cierta forma yo no estoy de acuerdo porque ¿qué pasa en estos casos cuando, por ejemplo, los matrimonios se separan pero no hacen el trámite? Entonces tienen un conviviente y pasó la mayoría de su vida con ese conviviente y a la final todo esto bienes, por así decirlo, pasan a la persona con la que estaba casada finalmente. Entonces, de cierta forma se ve un poco injusto en ese aspecto. Lo es, lo es. Pasa que es todo lo que conversábamos cuando veíamos familia, de cómo nosotros tenemos que modernizar el derecho, reconocer los derechos de los convivientes, qué sucede cuando no se ha disuelto el vínculo a través de divorcio, a pesar, y esto es muy común, de que llevan años divorciados, o quizás los matrimonios fueron de muy corta data. Sí, pero recuerde también que, si bien no es seguro, ¿no?, porque los tribunales no están obligados por la regla del precedente, en general los tribunales de justicia han reconocido algún grado de derecho de los y las convivientes, ¿no? Reconociendo que quizá el interés, este contenido moral, ¿no?, de la relación que existía entre este causante, más se genera con la conviviente o con el conviviente que con la pareja con la que efectivamente contrajo el matrimonio. Sí, estoy de acuerdo, me había olvidado esa situación. Ya. Y con respecto a este conflicto entonces entre estos intereses, de interés del causante, interés del grupo familiar y el interés de la sociedad, es cuando nosotros encontramos los distintos tipos de sistemas que yo les comentaba hace un rato, los que consagran esta absoluta libertad de testar, que yo creo que genera una inseguridad con respecto a esta continuidad y con el respeto a los derechos que puedan tener sus herederos, ¿no? Y bueno, sumando no solamente el cónyuge sobreviviente, sino también pensar la situación de o el conviviente. Los sistemas que limitan absolutamente la libertad de testar y los sistemas que reconocen libertad de testar respecto de una parte del patrimonio, consagrándose asignaciones forzosas respecto a la otra mitad del patrimonio, y esta sería el caso de nuestro sistema chileno, ¿no?, donde nosotros tenemos esta libertad de testar respecto de una parte muy pequeña del patrimonio. Habíamos conversado ya, pero se lo reitero para que lo recuerden, que la sucesión por causa de muerte nosotros lo entendemos como un modo de adquirir, entonces, de adquirir el dominio. Es un modo de adquirir el dominio de una persona difunta, o sea, del conjunto de derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de ese patrimonio, como un tercio, un medio, o especies o cuerpos ciertos, como tal cosa, tal caballo, nos dice eso más arriba, o cosas indeterminadas de un género determinado, y le pone como 40 fanegas de trigo. Sintéticamente, es un modo de adquirir el dominio de los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte por una persona. ¿Cuáles son las características de este modo de adquirir el dominio? Se encuentra regulado en el artículo 588 del Código Civil, y es un hecho idóneo para traspasar el dominio de los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte a una persona.
Es un modo de adquirir de carácter derivativo, nosotros lo conversábamos dentro de las clases, las primeras clases, es decir, el dominio no nace espontáneamente en este asignatario, sino que se transmite desde el causante a este heredero, o al caso de que estamos hablando de un legado, un legatario. Es un modo de adquirir por causa de muerte, y para operar requiere entonces el fallecimiento de esta persona. Es un modo de adquirir a título gratuito, es decir, el asignatario adquiere el derecho que deriva del causante sin hacer un sacrificio pecuniario alguno. Y es un modo de adquirir que puede ser a título universal, en el caso que estemos hablando de la herencia y de los herederos, o puede ser de carácter singular, en el caso que estemos hablando del legado y los legatarios, que es algo que creo que comentamos ayer con Matías. Es así como esto nos encontramos con la idea de los adquirentes o asignatarios por causa de muerte. El asignatario por causa de muerte es la persona a quien se le hace una asignación por causa de muerte. Y estos son los que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes en virtud de lo establecido por el artículo 953, inciso primero del Código Civil. ¿Cómo se clasifican estos asignatarios? Tenemos como una gran clasificación los herederos y los legatarios. Y cuando hablamos de herederos, hablamos de herederos universales y herederos de cuota. ¿Se pueden imaginar cuáles son los herederos de cuota? Aquellos que heredan solamente una parte, no la totalidad. Claro, pero ¿se puede imaginar qué parte, porque la hemos mencionado, son solo respecto de una cuota? La cuarta parte. Claro, podría ser en el caso de la cuarta de libre disposición, estaríamos ante un heredero de cuota, es decir, no es de todo, no es un heredero de carácter universal. Y por otra parte encontramos los legatarios, y los legatarios nosotros ya hemos conversado que son asignatarios por causa de muerte, pero a título individual, a título singular. Este puede ser de especie o cuerpo cierto, en el caso que el legado sea una cosa específica, y de género. ¿Se acuerdan lo que significaba una asignación de género? ¿Cómo podría ser? Cuando hablamos de una asignación, cuando le dejo a un legatario un legado de género. ¿Se les ocurre? ¿Aló? Por ¿Profe, me escucha? ejemplo, 4 caballos. ¿Cómo? Por ejemplo, podría ser 4 caballos porque si es un legado de especie o cuerpo cierto, podría ser el caballo manchita. Pero de género dice relación que puede ser una o más especies determinadas de determinado género. Por ejemplo, 4 caballos sin yo decir específicamente cuáles son los 4 caballos. Sí. 4 caballos. Yo cumplo con la obligación con entregarle 4 caballos que no se han determinado. Ya. En cuanto a estos herederos, que yo les decía que son de carácter universal, son aquellos asignatarios a quienes se les asigna una herencia, esto es una asignación a título universal, y se encuentran regulados en el artículo 951, 954 y 1097 del Código Civil. ¿Cuáles son las características de estos herederos? Suceden a título universal, o sea, son asignatarios a título universal. Suceden a este causante en todo su patrimonio o en una cuota o alicuota del mismo, por ejemplo, un tercio, un quinto, etc. Representan a la persona del causante, son estos continuadores legales que nosotros hemos conversado desde el principio de la clase, y están obligados al pago de las cargas testamentarias. Herederos universales son los que suceden entonces a este causante en todo su patrimonio sin señalamiento de cuota, y herederos de cuota son los que suceden al causante en una cuota alicuota de su patrimonio. En consecuencia, dígame. Disculpe, es que, por ejemplo, ¿qué pasa con esos hijos que, por ejemplo, hay un matrimonio y hay, no sé, 2 hijos de ese matrimonio y hay un tercer hijo que es solo de la parte que falleció? ¿Ya? ¿Ese heredero sería igual de la totalidad de la herencia? ¿Sería un heredero universal? Sí, es heredero, porque es heredero universal de ese causante. La distinción que tenemos que hacer ahí es que antes de entrar a este acto de partición de la herencia, tendríamos que regular qué sucede con el patrimonio de la sociedad conyugal. Esa es la duda.
En el patrimonio de la sociedad conyugal, este heredero no tendría ninguna, en todos aquellos bienes que fueran del cónyuge sobreviviente, no tendría ninguna participación. Pero una vez que nosotros hemos aclarado, hemos liquidado esta sociedad conyugal, los bienes que pertenecían a este causante se dividen entre todos sus herederos. Y ese heredero tiene los mismos derechos que los otros herederos. ¿Por qué? Esto se deriva de la ley 19585 que yo les he mencionado harto cuando estudiábamos familia, de que se entiende por nuestros derechos que todos los hijos son iguales. Antes del año 2000 en Chile había distinción. Los hijos matrimoniales tenían una mayor cuota, por ejemplo, que los hijos que eran no matrimoniales, y hacían otras distinciones, los hijos naturales, unas cosas, unos nombres bastante horrendos que ha sido la distinción de nuestros derechos. Es por eso que este heredero entra en igualdad de condiciones que sus demás hermanos. Ah, ya, profe, gracias. Y que tiene que ver nuevamente con este principio de justicia, ¿no? Porque finalmente si nos es hijo de ese causante, independiente de que sea de un vínculo anterior o incluso de un vínculo posterior. Ya, les mencionaba, déjenme ver cómo voy de hora. Sí, voy bien. Les decía que pueden existir varios herederos universales y ahora íbamos a entrar a recordar lo que eran los legatarios. El concepto de legatarios, que son aquellos asignatarios a quienes se les asigna un legado, esto es una asignación a título singular, que ayer algo me mencionaba Matías. Se encuentran regulados en el artículo 951, artículo 954 y 1104 del Código Civil. ¿Cuáles son las características del legatario que se distinguen de este heredero universal? Suceden a título singular y suceden al causante en un bien determinado, en una especie o cuerpo cierto, o en una cosa indeterminada, un género indeterminado, como conversábamos recién con Alejandra, que le dejaran 4 caballos sin determinar cuál en particular. No representan al causante, no son sus continuadores legales, y no tienen más derechos ni cargas de los que son expresamente se les imponga, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera tener este legatario en subsidio de los herederos y de la que pudiera sobrevenir en el caso de acción de reforma. Es decir, que se haya dejado un legado a un legatario determinado y este legado está infringiendo estas normas donde el causante no tenía libertad para testar. Entonces, en ese caso, por la acción de reforma, se podría afectar al legado o al legatario, a pesar de que no es de carácter universal. Esto ya lo vimos. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Para efectos de determinar el momento de la adquisición de este objeto del legado, lo cual a su vez conduce a distinguir también las acciones que disponen cada una u otra categoría de legatario, ¿no? Este legatario de género y el legatario de especie o cuerpo cierto. Y respecto a estas asignaciones por causa de muerte, son las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Nos encontramos con asignaciones a título universal y asignaciones a título singular. Las asignaciones a título universal son aquellas que se hacen para suceder en todo el patrimonio del causante o en una cuota o alicuota de este. Las asignaciones a título universal se denominan herencias y se encuentran reguladas en el artículo 951 y 954 del Código Civil. Las asignaciones a título singular son aquellas que se hacen para suceder en una cosa determinada del causante y que son los legados que nosotros hemos conversado hasta esta parte. Nos encontramos con asignaciones testamentarias y asignaciones legales, y en esta distinción, la distinción que se da es en el caso de si existe testamento o no, porque si no existe testamento, se aplican las asignaciones legales, es decir, todas las reglas que establece el Código para la sucesión intestada o ad intestato. Y las asignaciones forzosas o asignaciones voluntarias, las asignaciones forzosas son aquellas en que el causante está obligado por ley, o el testador está obligado a hacer a estas asignaciones de carácter forzosa, y las voluntarias son aquellas en que el testador tiene libertad de hacer o no hacer, como por ejemplo en la cuarta de las horas o en la cuarta de libre disposición, donde no hay una obligación. ¿Cuál es el origen entonces de la sucesión? Que es lo que hemos revisado hasta esta parte. La testada, donde hay voluntad expresa del causante, y la intestada, donde hay ausencia de voluntad del causante por determinación legal, que es lo que yo les mencionaba hace un rato, que se aplican estas reglas de la sucesión intestada o ad intestato.
y el artículo 952, que me habla de otra posibilidad que nosotros no hemos conversado hasta esta parte, donde puede ser que yo como causante determine hacer una sucesión de carácter mixta, donde yo dejo una parte por vía de testamento y lo otro que no regulo en mi testamento se regulan por las reglas generales de esta sucesión ab intestato. También es posible esta opción mixta. ¿Cuándo se da esta opción mixta? Cuando yo genero un testamento y no me hago cargo en este testamento de todos los bienes que yo tengo. En ese caso, se genera una sucesión de carácter mixta. Entonces recuerden, el origen de la sucesión, testada, intestada y mixta. Ya, y esto conversábamos ayer, de forma general, de qué se trataba esta apertura de la sucesión. Les dije recién cómo podíamos hacerlo a través de la vía judicial, y entendemos por esta idea de la apertura de la sucesión de los bienes de una persona que se abre al momento de su muerte. Nosotros ayer conversábamos este momento de la muerte, se encuentra regulado en el artículo 955, o el decreto de posesión provisoria de bienes, en el caso que estuviéramos hablando de la muerte presunta, o la definitiva, también nuevamente de la muerte presunta, si no se ha dictado la posesión provisoria. ¿Por qué es importante determinar este momento de la apertura de la sucesión, o el momento de la apertura? Por el tema de capacidad y dignidad. ¿Y se recuerdan qué dije yo con respecto a la capacidad y la dignidad, si bien todavía no lo hemos visto? ¿Cuál es la regla general con respecto a esta capacidad y dignidad de suceder? ¿Se recuerdan? En Chile la regla general es que seamos capaces o incapaces de suceder. La regla general, profe, que todos somos capaces para suceder. Que todos somos capaces para suceder. Y con respecto a las Sí. dignidades y dignidades, Mientras no hay una declaración que diga que uno es indigno o incapaz para suceder. entonces en general nosotros entendemos que todos somos capaces y dignos para suceder, salvo que exista una declaración expresa Así, expresa. o indigno, ¿no? Esta es la regla. Así es. Lo vamos a revisar, yo creo que dentro de la próxima semana, las reglas de capacidad y de dignidad. Y hablamos también de la validez de las disposiciones testamentarias. En el caso que nos encontráramos ante disposiciones testamentarias inválidas, se daba esta acción que yo les mencionaba hace un rato, que era la acción de reforma de testamento, donde alguno de estos herederos o asignatarios de carácter forzoso pueden buscar que sea reformado el testamento por el juez que conoce la apertura de este testamento, a fin de que rectifique aquellas asignaciones que se hayan hecho en contra de estas asignaciones de carácter forzoso. Se me está revelando mi gatito. Bueno, por si lo quiero. Para que se haga famoso. Ay, qué ¡Uy, qué lindo! ¿Cómo se llama? Roquito. Qué lindo. Para que lo conozcan, ya que está llorando y como los ha acompañado durante todo el semestre. Qué Y lindo. siempre aparece por la puerta en todas las clases. Sí. Entra a ver qué está haciendo y se va. Ya está acostumbrado a que yo trabajo y yo hago clases aquí como antes de computador. Y ahí se lo llevaron. Ya continúo. Ya, con respecto a la aceptación y repudiación, vamos a ver los efectos de aceptación y repudiación. ¿Se acuerdan desde cuándo yo puedo aceptar o repudiar un legado? Lo conversamos ayer. ¿Se recuerdan? Porque era primero la apertura, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué trámite venía después de la apertura? Aceptación o repudio, algo así, ¿era, profe? Primero la apertura y después venía La delación. la delación, ¿verdad? Que era este actual llamamiento que hace la ley a los asignatarios a aceptar o repudiar. Y después de la delación viene este ejercicio del derecho de aceptar o repudiar. ¿Sí? Para que vayamos recordando, se nos vaya quedando la materia. Y se produce la división hereditaria, se produce la admisibilidad del pacto sucesorio que conversábamos ayer, porque antes del evento de la muerte del causante, hay objeto ilícito en cualquier pacto que yo pudiera hacer con respecto a esta eventual sucesión, ¿no? Y hablamos del caso de los comurientes y conversamos que esta apertura de la sucesión no se produce en el lugar donde se produce el fallecimiento del causante, sino en el último domicilio que el causante ha tenido en Chile. ¿Y cuál es el aspecto que se determina cuando yo determino el lugar?
determina un juez que va a conocer de todo este procedimiento de carácter judicial, de apertura del testamento, va a determinar la ley que va a regular la sucesión, y bueno, procesar es que va a ser este tribunal competente y se encuentra regulado en el artículo 1009 del Código Civil y 148 y 149 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué es importante esta ley que regula la sucesión? Que ayer conversábamos los casos en particular y las excepciones, y tiene que ver con aspectos de derecho internacional privado. ¿Ustedes ya vieron derecho internacional privado? No, está en quinto. En quinto. ¿Lo ven en quinto? Sí, en tercero Derecho Internacional Público y en quinto Derecho Internacional Privado. Privado. Bueno, toda esta materia que nosotros estamos revisando ahora tiene que ver con estos aspectos de derecho internacional privado en cuanto a los sistemas legislativos, por lo que uno respeta en la hora de determinar el evento de la muerte y determinar cuál es la ley que se va a aplicar a la sucesión. Nosotros podemos hablar de un sistema unitario de unidad sucesoria según el domicilio o nacionalidad del causante, o pluralista, la ley del lugar donde los bienes se encuentren. En Chile nos encontramos ante un sistema unitario, es decir, según el domicilio o nacionalidad del causante. Y esto se encuentra regulado en el artículo 955, inciso segundo del Código Civil. Pero con la importante excepción del artículo 16 del Código Civil, y esos son los casos que conversábamos ayer, donde estaba el caso del chileno que fallece teniendo domicilio en el extranjero, del extranjero que fallece dejando herederos chilenos, y del extranjero que deja bienes en Chile. ¿Se recuerdan de estos casos que conversamos ayer? ¿Que algo conversamos al principio de la clase? ¿Qué sucede? ¿Cuál? ¿Que tiene el último domicilio en el extranjero? Chileno que fallece teniendo su último domicilio en el extranjero. ¿Qué pasa en ese caso? Los bienes que tenga en Chile se van a regir por la ley chilena. ¿Pero cuándo? Cuando tenga herederos aquí. Herederos chilenos, ¿ya? Y extranjero que fallece dejando herederos chilenos. Y yo les hablaba el ejemplo de este extranjero alemán que quizá había vivido en Chile y había tenido 3 hijos y después se había devuelto y vivía en Berlín y falleció en Berlín. Profesora, los hijos se van a regir por la ley chilena. Los hijos se van a regir por la ley chilena y van a poder ejecutar este derecho de herencia que tienen sobre los bienes que este extranjero dejó en Chile, ¿no? Y extranjero que deja bienes en Chile, la misma regla. Es decir, se aplica con respecto a sus herederos chilenos con los bienes que dejó en Chile. Ya. Y veíamos por último ayer esta delación de las asignaciones, que nosotros hablábamos de este llamamiento actual y cierto a suceder. Se produce entonces una distinción entre la delación y la apertura de la sucesión. ¿Se recuerdan la distinción que yo hice entre la delación y la apertura de la sucesión? Ayer, lo hicimos casi al final de la clase. ¿Cuál es la diferencia entre la apertura y la delación? La apertura La se apertura hace que de cuando la la persona muere. La apertura ya, Pamela me dice que cuando la persona muere. Bien, ¿y la delación? Y la delación se puede hacer también cuando la persona muere, pero también se puede hacer después, ¿Por qué? ¿Cuándo sería el caso que podría ser después? cuando está sujeta a una condición suspensiva o resolutiva. Sí, perfecto. Cuando nos encontramos ante asignaciones condicionales y específicamente la asignación condicional suspensiva. Por eso es que la apertura puede que no coincida, perdón, la delación puede que no coincida con la apertura. Eso lo revisamos al final de la clase. Ya. Es así como nosotros vemos que la delación es un llamamiento que puede ser múltiple y la apertura es un momento único. La apertura, ¿por qué es un momento único? Porque es en el momento de la muerte del causante. La delación es un llamamiento que puede ser múltiple si nos encontramos ante asignaciones de carácter condicional como una condición de carácter suspensivo, que yo les ponía un ejemplo de que se le decía que a este asignatario para poder ejercer o obtener su asignación tenía que obtener el título de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, una vez que cumpla con esa condición, recién ahí se va a producir este evento de la delación. Pero la regla general en el caso de la delación es que también se produce al momento del fallecimiento, pero puede ser múltiple. En el caso que nos encontremos ante asignaciones condicionales suspensivas más que resolutorias, porque ¿cómo sería una condición resolutoria, una asignación condicional resolutoria? ¿Cuál sería la diferencia ahí?
También lo conversamos ayer. Que la delación, ¿Sí? esa es la resolutoria. ¿Cómo? Y No, la suspensiva, no, me confundí, lo siento. ¿qué pasa cuando nos encontramos ante una asignación condicional resolutoria? ¿Por qué sería distinto? ¿Cuándo se produciría la delación ahí? La resolutoria al fallecimiento del causante. Al fallecimiento del causante, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo Sí. que sucede? ¿Qué pasa si se cumple la condición? Termina Termina. la herencia. Sí. Termina, esa es la diferencia, pero se produce desde la delación. Perdón, desde la apertura, que es desde el momento del fallecimiento del causante. Y eso es la diferencia con el caso de la suspensiva. Porque la suspensiva, la delación se va a producir recién cuando se cumple la condición, que es algo que ustedes tendrían que haber visto, revisado cuando estudiaron la condición suspensiva, resolutoria, etc. Y, déjame ver cómo voy. Ya, por último, estoy terminando. Lo último que vamos a ver hoy día. En cuanto a esta aceptación y repudiación, el derecho a aceptar o repudiar tiene un origen legal. En cuanto a la necesaria aceptación, artículos 688 y 1240 del Código Civil, y la doctrina mayoritaria que afirma que este hecho de aceptar o repudiar no se trata de un cuasicontrato. ¿Desde qué momento una persona puede aceptar o repudiar una asignación? Puede aceptar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1226, número 1 del Código Civil, desde el fallecimiento, salvo una asignación condicional de carácter suspensiva, y puede repudiar desde el fallecimiento del causante. ¿Desde qué momento puede aceptar o repudiar? En el caso que haya requerimiento judicial, es decir, que se haya realizado esta solicitud ante el tribunal del último domicilio del causante, de apertura del testamento, en el que se llama efectivamente, a través de un acto de la delación por parte del mismo tribunal, a estos asignatarios a aceptar o repudiar esta asignación. ¿Cuál es el plazo que establece el artículo 1232 del Código Civil? 40 días o un año siguiendo el requerimiento en cuanto al transcurso del plazo en el caso del rechazo de la asignación. Y esto se encuentra regulado en el artículo 1233 del Código Civil. Por último, yo entiendo que se me acaba este derecho sin requerimiento judicial por las reglas generales de prescripción de la regla del derecho real de herencia, que lo vamos a revisar en la clase del lunes, y el legado de especie, que también lo vamos a revisar en la clase del lunes. ¿Ya quedamos claros hoy día con todo lo que revisamos? Sí, profe. Sí, profe. Creo que sí. Profe, Dígame. ¿Sí? sí. Ya, entonces nos vemos el lunes. El martes entonces la sesión quedó para el jueves. Recuérdenmelo de todas maneras el lunes para que no se me vaya a olvidar. Ya, nos Ya. vemos. Profe, una cosa, lo que pasa es que estábamos viendo el calendario y el día de la prueba, el 3, cae día jueves. Pero nosotros no tenemos clases ese día porque las clases se terminan el 28. Entonces queríamos ver si es que usted tenía algún problema con hacerla ese día o se puede mantener. Creo que no era para mí. No. Un momento. Disculpe, profe, se me quedó el micrófono abierto y mi familia. Ya, ahí lo. Y aquí me está hablando de Yanira, ¿no? Sí, Ya, entonces sí, te estaba hablando por el tema de la prueba. me decía que si yo lo podía tomar el jueves 3, ¿no? Sí, sí, porque nosotros no tenemos clase ese día, pero usted como tiene clases no sabemos sus horarios con el semestre de la otra universidad, entonces... Yo siempre puedo, independiente que yo esté haciendo una clase en la otra universidad, siempre trabajo hasta las 5:15. Ese es mi horario de trabajo. Entonces yo estoy disponible desde las 5:30 para tomar la prueba de ustedes. Ya, la Día prueba, jueves, profe, va a ser escrita, pero ¿cuánto horario vamos a tener aprox? 2 horas. Ahora. 2 horas. 2 horas y yo voy a estar de todas maneras conectada a través de Zoom y ustedes me pueden hacer las consultas que me quieran hacer en el momento. Ya, sería dejarlo, yo creo, para no afectar si es que algún profe quisiera hacer como estas recuperaciones para no dejarlos vacíos por el paro que hubo, como a las 7, porque a las 7:30 nosotros no tenemos ese bloque, pues entonces si es que el profe lo quisiera hacer, sería quitarle media hora solamente a ese
Ya, entonces a las 7 ese jueves 3. Sí, Sí, ningún problema. o sea, si todos están de acuerdo. Y ahí ustedes lo conversan, pero Yo creo que eso lo conversamos igual y se lo avisamos, profesora, de parte mía, el horario. pero ahí ustedes me confirman si es que tienen algún problema horario o alguien no puede, etc. Ya, profe, genial. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe, gracias. Saludo al gatito. Se los doy, chao.